El autor comienza esta sección diciéndonos las palabras paciencia y longanimidad se refieren a la disposición de Dios de soportar mucho las debilidades y delitos o malas acciones de sus criaturas. En la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente a la luz de la pecaminosidad de la humanidad. Dios merece toda gloria, honor y alabanza. El hecho de que Él soporte al hombre, quien le muestra exactamente lo opuesto de lo que merece, es una gran demostración de su amor perseverante y paciencia. Y pues sin duda alguna, la verdad es que la historia de la redención es la historia de un Dios paciente. Dice el Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de toda la redención, a lo largo de toda la palabra. Constantemente vemos en la Biblia a Dios retrasando sus juicios una y otra vez. Y constantemente está llamando a todos los pecadores al arrepentimiento. Y no hay alguna manera que nosotros podamos negar que Él fue paciente con Israel, levantando jueces y dando profetas a una nación que abandonó su pacto en múltiples ocasiones. Entonces tenía que estar mandando profetas, pero Dios llamaba constantemente y de muchas maneras al arrepentimiento, a pesar de pues el pecado que la humanidad tenía. Dios no ha dado paso inmediatamente, o no tiene, mejor dicho, Dios no ha dado paso inmediatamente a su ira sobre todos nosotros. En cambio, Él ha mostrado su bondad, porque si Dios diera paso a esa ira, si Él no fuera paciente, pues ya hubiera acabado con todos nosotros. Pero dice Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, dice así: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Él es completamente contrario a nosotros. Dios es apartado, y muchos de los problemas más comunes en la vida cristiana provienen de relacionarse con Dios como si Él fuera como nosotros. Porque como no logramos entenderlo, entonces queremos hacerlo a nuestro entender. No me acuerdo quién lo decía, ¿no? Pero justamente decía, si Dios cabe en tu cabeza, es un Dios hecho por ti, no es el Dios de la Biblia. Como es, porque si su bondad fuera tan leve como la nuestra, como si Él fuera igual de necio a la hora de perdonar como nosotros, y su paciencia si acabara tan rápido como, pues, como una, no sé, una carrera de caballos de cuarto de milla que dura, creo que 10, 15 segundos. Pero no, nuestro Señor no es así. Tener impresiones como estas hace que caminemos por la vida cristiana y con intranquilidad, que vayamos inseguros y con este poco conocimiento de quién es realmente nuestro Dios. Porque si nosotros pudiéramos ver su majestad como es realmente, pues no tendríamos inseguridades, sino que descansaríamos en Él, descansaríamos en una paz que solo Él da. Pero la Escritura pues está llena de relatos de la inagotable paciencia del Señor, como también en Hechos capítulo 14 del versículo 16 al 17 encontramos testimonio de esta paciencia del Señor. Dice, en las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Si nosotros fuéramos Dios, digamos, o sea, nuestra mentalidad, si Dios tuviera nuestra mentalidad, hace tiempo que nos habríamos, se habría impacientado con nosotros y hace tiempo hubiera dejado caer su ira sobre nosotros.
porque nuestra ira aumenta rápidamente. Nosotros somos gente que nos airamos rápidamente ante cualquier ofensa personal que nos hagan. Nuestra frustración puede llegar a hervir y nuestros juicios pues se disparan fácilmente. Somos rápidos para emitir un juicio, pero por eso es que nosotros necesitamos renovar diariamente y constantemente nuestras mentes. Podemos pues medir, digamos, más bien sin la renovación diaria de nuestras mentes, nosotros podemos fácilmente medir a Dios, ¿no? Por la línea de nuestras propias imaginaciones, como si sus pensamientos coincidieran con nuestros pensamientos y sus caminos con nuestros caminos. Pero gracias a Dios no es así, como dijo el profeta Isaías, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Nosotros no podemos hacernos un Dios a nuestra medida y nuevamente les vuelvo a repetir, un Dios que cabe en nuestra cabeza es un Dios hecho a nuestra imaginación y no es el Dios de la Biblia. Nuestra naturaleza humana no tiene una regla para medir la bondad de Dios. Nuestra imaginación natural, caída, humana, no puede captar las alturas del Señor, no puede captar esos caminos. Su bondad no es como nuestra bondad, su perdón no es como nuestro perdón y su paciencia obviamente no es como nuestra paciencia. Tenemos una nota de Paul Washer, dice, la palabra paciencia traduce el vocablo griego macrotumía. Macro significa largo, mastumos, que significa pasión o indignación o arranque de ira. Y nos habla de una longanimidad o resistencia. La palabra esperaba traduce correctamente el verbo imperfecto griego. Dios esperaba y esperaba que la gente se arrepintiera. De hecho, durante los 120 años que Noé construyó el arca, Dios soportó con gran paciencia la maldad de los hombres y les dio amplias oportunidades para que se arrepintieran. Imagínense, 120 años esperando. Y solo fue, pues, Noé y su familia los que se salvaron, 6, creo. El Dios que conocemos en las Escrituras es un Dios cuya paciencia es infatigable. Y uso esta palabra porque el que sea paciente no significa que no vaya a llegar el día del juicio. Simplemente su paciencia no se cansa, pero hay un día del juicio. Y lo vemos en sus planes, que Él siempre los cumple, pero podríamos decir que los cumple a largo plazo, ¿no? De ahí esta longanimidad, cumple sus promesas sin prisa alguna. Pero sin embargo, las mayores muestras de la paciencia de Dios aparecen en respuesta a nuestro pecado. Dios es paciente. No significa que Dios espere mucho tiempo, sino que Dios muestra una bondad paciente hacia los pecadores, así como nos dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o tienes un poco, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Como Dios declara a Moisés en el monte Sinaí que es lento para la ira. Tenemos un Dios lento para la ira. Y es que, pongamos en contexto, vamos a imaginarnos esto, Israel acaba de salir de la esclavitud, acaban de ser redimidos por la poderosa mano de Dios. Habían visto cómo el Señor, cómo el mar rojo se tragaba al ejército de Egipto, cómo los protegía. Estuvieron ante toda su gloria y su majestad en un monte que estuvo envuelto de humo y lleno de relámpagos, y han sido cubiertos por la sangre del pacto. Luego, de un momento a otro, se sienten libres y cambian toda esta gloria de Dios que habían visto, toda esta majestad, todos estos milagros los cambian por un becerro. Y aún así el Señor es paciente, aunque el juicio también les llega, pero no les llega
conforme a la magnitud de su pecado. Les llega un juicio, hasta podríamos decir, moderado por la misericordia del Señor, que probablemente tampoco la entendamos del todo, como ya veíamos. Dios no los destruye y no los abandona. Dios hace todo lo contrario, les revela su nombre y los cubre bajo sus alas. Y es cuando proclaman el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Esto lo dice Éxodo capítulo 34. Entonces, ¿por qué tarda en llegar el juicio completo y llega la misericordia? Porque a diferencia de nosotros, Dios es lento para la ira. Su ira visita a quienes no se arrepienten, pero solo después de tomar este camino lento, después de una bondadosa paciencia. Nuestro Dios es un Dios paciente y a la sombra de su paciencia nosotros podemos encontrar esperanza, nosotros podemos encontrar calma, podemos encontrar tranquilidad. Por otro lado, toda esa paciencia que llama a toda la humanidad al arrepentimiento también no durará para siempre. Dice Romanos 9:22, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Cuando Él deje de mostrar paciencia con los incrédulos, no será como una ira humana, no será como alguien frustrado y amargado que pierde toda compostura y pues pierde los modales y en un arranque de ira destruye todo. Él mostrará ser un juez justo, estable y soberano que decide ejecutar un juicio justo conforme a su voluntad perfecta. Y en su palabra encontramos algunos de los ejemplos más tremendos de la ira de Dios. Por ejemplo, las aguas del diluvio que se tragaron la tierra, como les decía al principio. Pero también está como ejemplo su paciencia, porque como dice Primera de Pedro 3:20, solo después de que la paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Dios esperó 4 generaciones antes de limpiar Canaán de su idolatría, pues según le dijo a Abraham, hasta entonces no habrá llegado a su colmo la inequidad de los amorreos. Esto lo vemos en Génesis 15. Envió primero 9 plagas de advertencia que fueron las que cayeron sobre Egipto antes de poderles dar el golpe devastador a los primogénitos. Tenemos muchos ejemplos de esos, donde Dios se muestra paciente antes de mostrar su juicio y donde Dios da pie al arrepentimiento antes de dejar caer su ira. Pero nosotros somos los que a veces neciamos. La ira de Dios puede inflamarse de repente cuando llegue el tiempo del juicio. Dice el Salmo 2:12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Pero de la misma manera vemos 2 versículos anterior cómo nos advierte y nos invita al arrepentimiento. Dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación. Oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. La paciencia de Dios hacia sus enemigos es tanta que como dice el teólogo inglés John Owen, su pueblo a veces grita estupefacto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que juzgues? Nosotros estamos ansiosos porque Dios juzgue, pero aún así Él espera con paciencia. Dios es un alfarero paciente, soporta el barro que somos nosotros rebeldes de su creación, soporta que los vasos de la ira los soporta con mucha paciencia.
¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esto nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9:22. Sin embargo, por la obra de Cristo, los creyentes, nosotros, no estamos en enemistad con Dios y podemos celebrar en que su paciencia jamás va a cesar. Su paciencia con nosotros, los que hemos aceptado a su Hijo con su pueblo, no va a cesar. Somos justificados y adoptados por Él. Si Dios fue paciente con nosotros cuando estábamos perdidos, ¿no creen que no lo será más ahora que pues estamos reconciliados con Él? Ahora que ya hemos sido justificados por su Hijo Jesucristo, porque Cristo es el Salvador que mostró toda su paciencia con Pablo, porque Pablo, pues, todos lo conocemos, ¿no? Como perseguía, y aún así él mostró su paciencia en todo aquel que confía en Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Por eso el apóstol Pablo habla de Dios como el Dios de la paciencia, en un contexto en el que nos llama a ser pacientes con nuestros hermanos, a soportarnos los unos y los otros. Así como Dios es paciente con nosotros, y lo vemos nuevamente en las escrituras, así dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Romanos capítulo 15 versículos 1 al 6. De hecho, si pudiéramos de alguna manera acabar con la paciencia de Dios, ya lo hubiéramos hecho, pero no hay manera de que podamos acabar con la paciencia de Dios, porque Él ha mostrado su amor en que Cristo murió por nosotros y nos ha dado más bendiciones de las que nosotros podemos contar. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado la iglesia, nos ha dado la oración, nos ha dado a su Espíritu Santo. Y sin embargo, nosotros pecamos a diario. En conclusión, nosotros podemos decir que somos más tercos de lo que creemos que somos. Somos necios, pero también Dios es más paciente con nosotros de lo que nosotros creemos que Él es. Es cierto que Dios disciplina a sus hijos en ocasiones. Sin embargo, pues eso no significa que Él ha dejado de ser paciente con sus hijos. No significa que Él ha dejado de ser paciente con los que creen en su Hijo. Porque una cosa es disciplinar a un hijo y otra cosa es rechazarlo. Y Dios hace todo lo contrario. Dios no nos abandonará. Él no nos toma como un caso perdido, porque Él se ha propuesto terminar lo que inició en nosotros. Y esta verdad debería de traernos paz a diario, amados hermanos, para que así nosotros podamos descansar en esta fidelidad del Señor y que esto nos dé seguridad, esto nos dé gozo, nos dé esperanza. Hay más paciencia en Dios que terquedad en nosotros. Y hablo juntando la terquedad de todo el mundo.
Y al igual que el amor y la misericordia, debemos reflejar esta paciencia hacia nuestros hermanos. Es por eso que la palabra dice, sopórtense los unos a los otros. Sé paciente con ellos, porque el Señor ya fue paciente con nosotros y sigue siendo paciente hasta el día de hoy con nosotros. Su paciencia, así como su amor, también son eternos. Porque si no, ¿a qué otra cosa podemos atribuir esta bondad permanente del Señor? ¿A qué otra cosa podemos atribuir sus misericordias cada mañana? Su ayuda constante y su ayuda permanente y un perdón que está disponible todo el tiempo, aún después de que neciamos con el pecado. Está disponible su perdón, todo debido a su paciencia, hoy y cada día. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras inequidades, dice el Salmo 103:10, sino que nos ha tratado según su enorme y bondadosa paciencia. En Cristo, amado hermano, tu vida, al igual que la mía, al igual que en aquel entonces la de Pablo, cuenta una historia de paciencia divina. Dios fue paciente contigo cuando te alejaste de él. Dios fue paciente con Pablo cuando despreció a su hijo. Dios fue paciente conmigo cuando necié con el pecado. Dios fue paciente con todos nosotros cuando no pensábamos en su hijo. Él es paciente contigo hoy mientras necesitas diariamente su perdón, amado hermano. Y también será paciente con nosotros mañana y pasado mañana y al día siguiente y hasta el día de la segunda venida de Jesucristo, cuando finalmente termine la buena obra que Él comenzó en nosotros. El ministerio de Jesús fue uno de paciencia, porque estar con nosotros era soportarnos, como nos lo dice en Lucas 9:41. Vivió aquí como luz en medio de las tinieblas, sin pecado, en medio del pecado, el único recto en medio de todos los torcidos. Él es el incomparable príncipe de la paciencia. Y en ocasiones en la palabra vemos el dolor de su paciencia. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero la mayoría de las veces mantuvo oculto el costo y prefería derramar su alma a su padre. Dice Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba para recibir de su padre la paciencia necesaria mientras todos sus enemigos lo calumniaban, mientras sus vecinos lo rechazaban, sus discípulos lo malinterpretaban y mientras las multitudes trataban de usarlo a su beneficio. Y así es como murió. Y como dicen las escrituras, aunque más de 12 legiones de ángeles estaban preparadas a su llamado, él nunca les llamó. En cambio, la paciencia de Cristo, la paciencia encarnada, soportó todos estos latigazos, soportó las espinas, soportó los clavos, permitiendo que su misma creación se burlaran de él. En la cruz de Jesús no solo vemos que Dios es paciente, sino que también podemos ver el tamaño de esa paciencia, el tamaño de la paciencia de Dios. Cómo pudo en su divina paciencia pasar por alto todos los pecados pasados y cómo puede en su divina paciencia seguir mostrándonos misericordia. Esto es porque la paciencia de Dios
en la persona de Cristo compró nuestro perdón, amados hermanos. La paciencia de Dios tiene como fundamento la cruz y el sufrimiento de su Hijo. Como dice un pastor, por lo tanto su paciencia durará mientras nuestro Cristo resucitado invoque los méritos de su sangre, es decir, para siempre. Esto lo encontramos en Hebreos 7:25. Y me gustaría terminar con una última nota que nos deja Paul Washer. Se dice de Dios que es rico en tres cosas: bondad, palabra que traduce el vocablo griego prestotes, el cual denota también benevolencia, amabilidad y caballerosidad; tolerancia, palabra que traduce el vocablo griego anogé, el cual denota poder para contenerse, resistencia y disposición para esperar; y paciencia, palabra que traduce el vocablo griego macrotumía, el cual denota longanimidad y resistencia. Todas estas cualidades deberían derretir el corazón endurecido del pecador y llevarlo al arrepentimiento. Y con esta última nota del autor Paul Washer, amados hermanos, estamos terminando el día de hoy de ver la paciencia de Dios. Una paciencia, una bondadosa paciencia que todos nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo al día de hoy. Y bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más en la clase, alguien tenga algún comentario. Hola Francisco, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, pastor. Fíjate que este atributo de Dios es algo muy importante para nosotros, entender su paciencia, un Dios que merece y siempre ha merecido la honra y la gloria y la alabanza y la adoración, y nuestra obediencia ha recibido tristemente lo contrario. Y aunque lo hemos lo hemos hecho mal, Él ha sido paciente, Él ha sido muy paciente. Y su paciencia es un atributo, es un ejemplo muy importante para nosotros, entender esta paciencia, porque ciertamente Él, a pesar de todo lo que hacemos y pensamos y decidimos y ignorar o hacer mal, Él se ha mantenido fiel, firme, paciente, y nos pide lo mismo, que nosotros podamos caminar en esa paciencia, que nosotros podamos aprender a disfrutar las bendiciones de ser pacientes, porque realmente no somos o no sabemos ser pacientes. Es muy difícil para el ser humano ser paciente. Normalmente nosotros somos arrebatados y tenemos muchas consecuencias por ser tan arrebatados. Entonces, la paciencia es un atributo que nosotros debemos en verdad desear en nuestras vidas, desear cada día en nuestras vidas. Y me gusta mucho la palabra ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, donde dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es muy importante porque Dios nos ama al pecador y quiere que él proceda a su arrepentimiento viendo su ejemplo, ¿no? Viendo la paciencia, viendo su manera de conducirse con el pecado, vaya, de Dios. Que nosotros podamos entender, podamos comprenderlo y podamos recibir ese entendido de quién es Dios, la paciencia que tiene, que podamos arrepentirnos y tomar ese rasgo de carácter de la paciencia en nuestras vidas, que es muy necesario en este día, en estos tiempos. La paciencia de Dios es un tema hermoso, muy importante. Podemos entender su amor, misericordia, su bondad, su gracia, pero la paciencia es la que los tiene aquí, amados hermanos. Estaríamos consumidos si Dios no fuera paciente. Hoy estamos aquí gracias a que Él es paciente. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Sí, completamente. Nosotros, inclusive en una cola, en el tráfico, en el banco, a la espera de cualquier cosa, nos impacientamos al primer momento. Entonces yo creo que por eso
nos cuesta tanto trabajo poder comprender la paciencia del Señor, que ha durado miles de años y seguramente durará miles de años más, todo en espera del arrepentimiento de aquellos a quien Él ama. Entonces, hace poco, si mal no recuerdo, hablábamos en varones justamente de que nosotros a veces confundimos nuestra paciencia o la paciencia con la permisividad. Creemos que al ser permisivos estamos siendo pacientes. Entonces, esto es como un agregado de que no confundamos ese fruto del Señor que nos ha dado, de la paciencia, con la permisividad, amados hermanos. Bueno, creo que Iber, adelante, por favor. Sí, hermano, fíjate que me queda, no me queda claro esto de la paciencia yo como humano, o sea, me queda muy claro la paciencia de Dios, pero entonces, y no sé cómo hacerte bien la pregunta, yo como cristiano debo tener un límite en la paciencia, porque tú acabas de explicar algo bien importante ahorita entre paciencia y ser permisibles, ¿no? Pero específicamente para la paciencia, ¿yo debo tener un límite en mi paciencia como cristiano o no debe de haber límite en mi paciencia? Pues yo creo, amado hermano Iber, eh, nuestra paciencia va a tener un límite como humanos, pero no dejemos que rasgue la permisividad. Muchas veces estamos en este punto donde creemos ser pacientes y a la hora de ser permisivos podemos creer que se está alargando más esa paciencia, pero en realidad estamos siendo permisivos. No sé, lo podemos ver con un hijo en un drama, ¿no? En un berrinche que se está tirando, pataleando en el piso. Y uno dice, ay, no soy bien paciente, ahí dejo a mi hijo que esté llorando. A ver, no, espérate. Y lo puedes dejar las horas, pero en realidad ya estás rasgando a la permisividad. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que nuestra paciencia tiene que ver más en un estado espiritual, ¿no? O sea, ay, no sé cómo decirlo. Voy a pedir mejor apoyo a los pastores, a ver si me echan la mano aquí para... Sí, fíjate, Fran, porque me estoy recordando ahorita un versículo que no sé, no me Ujú. acuerdo exactamente cuál es, pero donde se nos habla de poner la mejilla, de donde acompañar, o de entregar nuestra De la ropa, ¿no? túnica y sí, 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 sí. ahí que es paciencia o permisible, o sea, o qué es, en dado caso, ¿no? O sea, si no es ni paciencia ni permisible, porque como tú dices, es tan fino el punto, el Es muy límite de la sutil. paciencia y lo permisible, que, que se puede confundir, como tú dices, y que también el ser paciente no es necesariamente tenemos que ser permisibles. Yo lo vivo todos los días en la escuela, en el trabajo con mis alumnos, ¿no? Entre tenerles paciencia de que puedan estar, habla y habla, o me puedan estar, pregunta y pregunta y pregunta, pero, pero a lo mejor si yo me vuelvo permisible, entonces se hace un desorden, ¿no? O sea, hoy Claro, justamente me pasó una experiencia y traté de comportarme como cristiano, precisamente en un examen que apliqué hoy con mis alumnos, y ya había explicado una instrucción, chiquita además, ¿no? Y ahí en letras grandototas en el pizarrón, a colores y todo, y le expliqué, más o menos yo fui llevando un conteo, porque era muy recurrente la pregunta, no muy constante, veintitantas veces lo expliqué. Y bueno, ahí estaba la paciencia, ¿no? O mi aparente paciencia. Pero en un momento que dije, ya, o sea, ya lo expliqué, o sea, no me ponen atención, no quieren atender, no quieren darse cuenta, no quieren ver, hasta ahí, ya, ¿no? Entonces, yo como cristiano, por eso es mi pregunta, ¿hasta dónde entra mi paciencia? Eso es en mi trabajo con mis alumnos, pero puede ser a lo mejor también aquí en casa, con la familia, con los amigos, en la iglesia tal vez, ¿no? También, ¿no? sí, Hasta claro, dónde yo como cristiano debo de ser paciente, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Pero sin perder mi fin o mi yo como cristiano, ¿no? claro, Fíjate, claro. hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos paciencia cuando nosotros eh, hemos empezado a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos transformados a esa imagen, la paciencia para nosotros es un fruto. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da este fruto de tener paciencia. Si no tenemos la paciencia de Dios, la paciencia de Dios es perfecta y nosotros estamos vamos a decir, una perfección. Estamos avanzando en esa perfección a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día tenemos pruebas, cada día estamos trabajando y luchando
y esforzándonos pues buscando esa perfección de nuestro Señor Jesucristo, pero no la vamos a alcanzar en esta vida. Esa perfección va a venir cuando estemos en su presencia de Él, ¿no? Entonces sí, no tenemos la paciencia de Dios, no podemos tener esa paciencia de Dios, pero se espera de nosotros que ese fruto esté en nosotros, o sea, que ya no seamos las mismas personas impacientes, sino que estemos trabajando en esa paciencia día a día, en cada momento. Es como, por ejemplo, pensar en el amor o la gracia o la misericordia. No la queremos, pero igual debemos querer la paciencia. No sé si me explico, pero sí, así es. O sea, ser formados a la imagen de Dios es algo que estamos nosotros día a día alcanzando. Permítanme aportar algo para que podamos hacer la diferencia que es importante entre paciencia, permisividad, tolerancia. Y es importante porque recuerden que nosotros estamos llamados a imitar atributos de Dios que Él sí nos permite imitar y los llama frutos. Por ejemplo, no vamos a ser omnipotentes. Él es omnipotente, pero sí nos llama a ser pacientes. Él es paciente. Cada vez que uno de sus atributos estén dados como indicativo para nosotros imitarlo, debemos asumir que Él nos ha dado todo para poderlo desarrollar. Él nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos tener o no podamos dar. Entonces, partiendo de la idea y de la verdad y de la certeza de que si Él nos pide ser pacientes es porque podemos, entonces el planteamiento que nos tenemos que hacer es de dónde viene esa paciencia y cómo se mira esa paciencia. Por supuesto, como dice mi esposo, proviene de un fruto, es decir, yo no voy a poder desarrollar paciencia a menos que yo tenga una relación íntima con Dios todos los días y el Espíritu Santo me nutra. De otra manera, si no es el Espíritu Santo, es lo que el mundo llama tolerancia y no es nada que ver. Ni la tolerancia no tiene nada que ver con la paciencia. La tolerancia es esta actitud o aptitud conveniente que el mundo ha determinado tener para no tener problemas con los demás, pero no proviene del Espíritu Santo. La paciencia proviene de una relación con el Espíritu, un conocimiento de Dios, un temor reverente a Dios y una confianza en Él. Ahora, entonces, ¿qué es la paciencia? Cuando Él me llama a ser paciente, es punto número 1, que estoy amando al otro. No puedo ser paciente si no amo al otro y si no amo a Dios. Entonces, la paciencia espera algo bueno. Esa es la paciencia. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra pacientemente espera en el Señor? La paciencia espera algo, espera que es como mirar un árbol y quedártele viendo un día, 2 días, 3 días, esa es paciencia. Estás confiando en que ese árbol tiene agua, tiene ¿cómo se llama? Salvia, tiene vida, hay sol, y dice, este árbol me va a dar una manzana y te paras a esperar una manzana. Esa es la paciencia. La paciencia espera algo concreto. Entonces, cuando tú estás en por ejemplo, decía Iber de sus alumnos, cuando tú estás aplicando algo en espera de algo de ellos, eso es la paciencia. Cuando tú simplemente resistes con todo tu corazón y eso es tolerancia. Y la permisividad no es válida para nosotros porque la permisividad no espera nada. La permisividad solamente evita algo. Y nosotros no podemos ser permisivos solo con una cosa, con el pecado. Entonces, no hay ninguna relación. Yo, por ejemplo, si veo a alguien que no me importa, que no me interesa, haciendo algo que no me importa, aunque sea pecado, yo me considero permisiva. Pero si es alguien que amo, le conozco, y yo espero que en algo que hemos sembrado, que ha oído, yo estoy esperando, y eso se llama paciencia. Entonces no le demando a esa persona algo antes del tiempo que lo pueda dar. ¿Quieres decir algo? No. ¿Está bien? Gracias. Gracias, muchas gracias, pastores. Creo, bueno, me quedó claro a mí. No sé, hermano Iber, si le quedó claro. Pues no sé si entonces, en vez de haber repetido veintitantas veces la instrucción, a lo mejor 50 o 100,
No sé si esa es la paciencia, ¿no? O sea, es que sí, no me queda claro. O sea, Hablando yo como cristiano, como en algunas ocasiones le he compartido a la pastora, ¿no? Yo procuro en el trabajo con mis alumnos y con mis compañeros de trabajo, procuro a través de acciones demostrar que soy cristiano, ¿no? Más allá de decir, soy cristiano, no. Procuro en esas acciones. Entonces, llegó un momento en la clase, al final era un examen que dije, no, hasta aquí, ya lo repetí muchas veces, veintitantas veces, y no puedo pasarme todo el tiempo repite la instrucción. Entonces sí me queda duda, pero igual en otro momento a lo mejor lo veo ya más Si tú esperas algo de tus alumnos, por ejemplo, un papá, si un papá espera que un hijo adquiera el hábito de lavarse los dientes, lo va a decir una y otra y otra y otra vez todos los días, 3 veces al día. Si yo no espero nada de lo que estoy diciendo en tu caso, por ejemplo, si tú esperas con tu instrucción que ellos adquieran algo, aprendan algo, o asumes que cuando menos uno, después de repetirlo muchas veces, vas a obtener algo, tú lo vas a seguir repitiendo. Solo si esperas algo es paciencia. Si no esperas nada y solamente estás cubriendo un horario como maestro y solamente quieres esperar a la quincena para cobrar, lo estoy diciendo de manera muy práctica, tú vas a ser tolerante, pero tú vas a ser paciente en la medida que tú esperes ver algo en ellos. Cuando tú tengas claro lo que quieres ver en ellos, te lo voy a decir, por ejemplo, como pastores. ¿Tú crees que un pastor es paciente? Es decir, cuando insiste en un punto, cuando recurre a la prédica cada 8 días, cuando recurre a las clases, vengan o no vengan, se conecten o no se conecten, eso es paciente. Es alguien que está esperando que pase algo en la vida de alguien, en su mente, en su actuar, en su entender, y él no va a descansar hasta verlo. La paciencia no se cansa, por eso es un fruto. Y acuérdate que el fruto se compone de todo. El amor es parte de ese fruto y el amor no se cansa. El amor no se cansa, el amor está esperando algo. Por eso creo que la palabra clave aquí es ¿qué esperas de tus alumnos? Y si lo que esperas vale la pena, no te vas a cansar. Si lo que tú esperas de ellos para ti es valioso, vas a ser paciente. Si no hay nada que esperar de ellos y solamente es un trabajo que ejecutar, vas a ser tolerante. Y si no te importan y no te importa el trabajo, vas a ser permisivo. Ok, creo que voy bien entonces con mis alumnos. Ok, Lo que me acaba de yo explicar. creo que sí. Yo Gracias, creo que sí. gracias. gracias, pastora. Gracias, hermano Iber. Gracias, pastor, también por sus aportaciones. Gracias por, pues, todo lo que nos dan para seguir nutriendo esta clase un poquito más. Pero bueno, vamos, hermanos, no sé si hay alguien más que guste hacer algún comentario. ¿Puedo comentar algo, Frank? Hermano Hermano Frank. Zacarías, claro que sí, y también la familia Mezcua después del hermano Zacarías, creo que querían comentar. Eh, bueno, todas estas clases a mí me ha estado dando vuelta. En esta dicotomía de, voy a poner el ejemplo de mi mente finita, mi mente finita, tratar de explicar todo a partir de mi mente finita, pues me voy a meter en complicación, porque a veces no lo voy a poder entender. Por ejemplo, mente finita, la mente de Dios es infinita. Mi mente es limitada, la mente de Dios es ilimitada. Entonces, creo que estamos hablando en dos planos distintos, y como lo decía la pastora, nosotros tenemos que centrarnos desde la parte espiritual, la parte que nos tenemos que ir transformando, renovando en nuestra mente, porque si todavía no está renovada nuestra mente y seguimos pensando finitamente, pues creo que ahí es donde viene a veces la complicación, ¿no? Entonces creo que como decía en Hechos, recibiréis poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo vamos a recibir nosotros conforme seamos transformados, seamos renovados a través de la meditación de la palabra. La misma palabra nos va a llevar a callarnos un momento, la misma palabra nos va a llevar a
a meditar, la misma palabra nos va a llevar a simplemente escuchar. Y yo creo que ese es trabajo del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros vamos a reflejar esa paciencia conforme estemos en este estudio de la palabra, y creo que ahí seremos renovados, como decíamos en la clase de varones buenos. Vamos a ser nuevas criaturas. En esta nueva criatura, pues yo ya tengo que pensar diferente en la nueva criatura. Si sigo pensando con mis viejos vicios y en esta nueva criatura, pues yo ya tengo que arrepentirme en este temor a Dios, en estos pecados que cometa, o en esta conducta que esté llevando no íntegra, una vida no íntegra. Pues eso es lo que me va a llevar, pues, a ser renovado y transformado, creo yo. Gracias. Gracias, hermano Zacarías. Totalmente. Nosotros no nos podemos acercar a la palabra solamente con un interés intelectual, por decirlo de alguna manera. No podemos acercarnos únicamente con algunas reglas, así como para, esto se estudia así y acá. No, nosotros tenemos que acercarnos en oración. Tenemos que recordar que la palabra de Dios, la escritura, fue soplada por Dios. Por tanto, nosotros a la hora de acercarnos a tratar de entender su carácter, a tratar de entender su palabra, tenemos que acercarnos por medio del Espíritu Santo. Por eso es que oramos antes de una clase, es por eso es que oramos después de una prédica, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento y nos dé ese conocimiento. Pero bueno, gracias, hermano Zacarías. Familia Amezcua, por favor, no sé si sea el hermano Fer, hermano Sí, sí, buenas noches, familia. Bueno. Efectivamente, hermano Frank, esto último más lo que dice el hermano Zacarías es precisamente lo que yo quiero comentar. Todos estos que estamos viendo, frutos del Espíritu Santo, son los regalos de Dios Espíritu Santo, que están en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. A fin de cuentas, es Dios mismo quien nos está dando ese regalo y no nos los da de manera pareja. Él da don de lenguas, o don de ciencia, o don de interpretación, o don de fe, conforme a Él quiere, conforme a el Espíritu Santo quiere. Y con respecto a la paciencia que da el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, está claro que es diferente a lo que es la paciencia del hombre. El ejemplo es en Jesucristo, que cuando Él estuvo haciendo lo que sabía hacer, enseñar, predicar y sanar, a las multitudes inclusive dio de comer, levantó una fama tan importante que la impaciencia de la multitud ya lo quería coronar rey o como salvador, guerrero para liberarlos de los romanos a los judíos. Y en todas esas ocasiones la paciencia del Espíritu Santo en Jesús les decía, no, espérense, no me den a conocer aún. Yo tengo que madurar esta enseñanza, este evangelio de la gracia de Dios, tengo que llevarlo a más gente, de tal manera que les provoque comezón a los fariseos, a los escribas, y ellos puedan entender, quiero yo que entiendan ellos que se acerca el tiempo, pero es en la paciencia de Jesús, cuando ya llega el momento de que sea expuesto, sea crucificado, muerto, resucitado y que esté a la diestra. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia del Espíritu Santo. Mientras que la otra es humana. Es una paciencia en donde uno llega a un término sin el fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que es posible, lo que no es posible para el hombre, es posible para Dios. Donde hay un objetivo
divino es la paciencia del Espíritu Santo. Donde hay un método humano, es la paciencia del hombre. Como último ejemplo, pongo a Jesús en el templo forjando un fuete, porque su objetivo era sacar a borregos, a cambistas, a gente que comerciaba, y no ese es el lugar para hacer eso. Con su paciencia forjó un fuete y después con autoridad lo usó para limpiar ese lugar. Gracias. Gracias, hermano Fer. Gracias. Creo que la pastora quiere hacer un... Sí, Sí, adelante. me encantó lo que dijo mi hermano, porque creo que tenemos que puntualizar eso. La paciencia es un fruto, proviene de Dios, y creo que eso no puede moverse. No podemos ser pacientes en nuestras fuerzas, sin una comunión con Dios, sin el conocimiento de su palabra. No hay manera, no hay manera. Seremos tolerantes, pasivos, no sé, tantas cosas que podríamos aplicar. Pero fíjate que me estaba acordando, Fran, ya ves que hay una definición de locura, que locura es repetir algo Esperando el mismo resultado. esperando el mismo resultado. Diferente Y me, resultado. ajá, y me gusta relacionarlo con como el apóstol Pablo define la predicación. Es la locura de la predicación. ¿Y sabes por qué es locura, Fran? Aplícalo. La palabra. Porque vas a repetir algo, pero esperas resultados diferentes. Es la única locura válida. Y la predicación es para nosotros el ejemplo de paciencia. El ejemplo más práctico de paciencia que podemos tener. Es el Dios que no dijo, les voy a dar un mensaje, una predicación y se acabó. Es toda, constantemente. Él sigue, por eso es la locura de la predicación. Insistir en algo, esperando algo diferente, el resultado diferente. Y si Dios espera, nosotros también podemos esperar. Entonces, no olvidemos, la paciencia espera algo. No es que Dios sea paciente porque se siente y dice, ay, a ver qué pasa. No, está esperando y Él espera que un día lo que no pasó en 20 años pase en el 21. Lo que no pudo lograrse y que cualquiera podría haberse rendido porque no ve fruto, Él sí lo espera. Por eso es la locura de la predicación. Me gustó recordar eso. Muchas gracias, pastora. Totalmente. Gracias por su participación. Yo no lo había visto así, pero me gustó mucho su ejemplo. Está tremendo ver que sí, realmente el Señor solo ha usado un método para llegar a todos nosotros al arrepentimiento, y es a través de su palabra, a través de la predicación, y ha sido paciente en ella y en esa locura de la predicación, y pues aquí estamos todos adorando y alabando al Dios de gloria, al único que lo merece todo. Pero bueno, amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Quiero nuevamente agradecerles a todos por conectarse, agradecerles por quedarse hasta el final y pues seguirlos animando a que se sigan conectando martes y jueves. Todavía nos queda, yo creo que 2 meses más por delante para acabar, aproximadamente, para acabar este libro de Conociendo al Dios Vivo. Y pues nada más, amados hermanos. Vamos a despedirnos de una oración para pues acabar con la sesión. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Rey amado, nuestra alma te bendice, Señor. Te damos gracias por tu infinita paciencia hacia nosotros. Te damos gracias porque tú la renuevas día con día, amado Padre. Porque a pesar de que nosotros seguimos neciando con el pecado, tú sigues esperando, Señor, por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Gracias, amado Padre, por cada uno de mis hermanos que se conecta el día de hoy para conocerte más, para crecer espiritualmente, para renovar la mente día con día, Señor. Gracias, amado Padre, gracias, gracias.
A ti sea toda la gloria, toda la honra y el honor, toda la honra y el poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos primero Dios el día domingo.